Así que por favor escríbanle a sus compañeros que damos inicio a la clase del día de hoy, de músculo esquelético. Ahorita vamos a ver la parte que nos hacía falta en teoría, que eran todas las técnicas avanzadas. Vamos a ver diferentes videos de cada una de las pruebas de cómo se realizan en cada una de las articulaciones. Vamos a recordar que entre las técnicas avanzadas evaluamos lo que son manos, muñecas, hombros, caderas, columna lumbar, rodillas y la medición de las extremidades. Cada una de estas articulaciones grandes tiene más de alguna prueba o signo que se utiliza para evaluarlas. Generalmente cuando estas pruebas están positivas es porque el paciente va a manifestar dolor o limitación al movimiento que a ustedes lo están poniendo a hacer o no lo va a poder hacer. Generalmente esto ya es indicativo de que hay algún problema en esta articulación. Hasta este momento solo sabemos que la articulación está mala. Depende del resto de la historia clínica para poder llegar al diagnóstico de nuestro paciente. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? No, doctora. Chicos, me faltan casi 10 personas. ¿Qué pasó con el resto de sus compañeros? Solo me han justificado de 2, de una que no tiene internet, Lisa. Doctora, Dime. Astrid Sofía me dijo de que se le fue la luz en su casa, pero cuando vuelva se vuelve a conectar. Ok, van 3. Apenas hay 30 conectados y son 43. Ya es lo último, así que ánimo. Conéctense, escríbanle a sus compañeros, por favor. Bueno, vamos a hablar de la articulación del hombro. Para evaluar hombro, vamos a recordar que tenemos 5 pruebas que evaluar. Está la prueba de Nier, de Hawking, la evaluación del músculo supraespinoso para evaluar el manguito rotador, músculo supraescapular, infraescapular y el redondo. Cada una de estas pruebas nos va a ayudar a determinar cómo se encuentra la articulación. Vamos a ver primero la prueba de Nier. ¿Escuchan? Sí, doctora. Doctora, ya está proyectando el video. Sí, eso le pregunté, doctora. No se escucha, la verdad. Pero me acaban de decir que sí se escuchaba. No, doctora, no se sigue proyectando la presentación. O sea, le escuchábamos a usted, pero no la prueba. Ajá. Ay, Dios, patojos. Vamos a ver entonces, espérenme. Vamos a salirnos de aquí. Espérenme, pues vamos a dejar de presentar. Lo vamos a hacer de otra forma.
Ya me puede conectar, soy Astrid. Hola, Astrid. ¿Dónde estamos? Ahora sí miran mi pantalla, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Me avisan si lo oyen. Con el codo extendido, húmero en rotación interna y antebrazo pronado. Escuchan y miran. Sí, se oye, Sí, doctora. Va, entonces vamos a comenzar con el test de Nier para evaluar hombro. Extendido, húmero en rotación interna y antebrazo pronado. El examinador fija la escápula con una mano y con la otra sostiene el antebrazo para realizar una flexión anterior máxima. El test es positivo cuando hay dolor en la región anterior o lateral del hombro entre los 90 grados y la flexión anterior máxima. Bueno, este es el test de Nier, sencillo. Ahora vamos a pasar al siguiente test de Hopkins para evaluar hombro. El examinador toma el codo con una mano y la muñeca con la otra, flecta el codo y realiza abducción del hombro en el plano escapular hasta los 90 grados. Entonces rota internamente el húmero. Este test es positivo si se produce dolor en la región anterior o lateral del hombro durante el movimiento. Paciente de pie. Vamos a pasar a la siguiente prueba, que Doctora. es para... Dime. Doctora. Perdone, es que no sé si soy el único, pero solo me sale la pantalla de YouTube, pero no me sale que se está reproduciendo los videos. Igual. Igual. Ay, mucha. A ver, vamos de nuevo, pues. ¿Qué le está pasando hoy a esto? ¿No vieron el primero entonces? No, doctora, solo se miraba en blanco. Entonces, ¿y por qué me dicen que sí, patojos? Miran la pantalla, el video ya se está proyectando. Sí, doctora. Ahora sí, doctora. Va, Codo comencemos. extendido, húmero en rotación interna y antebrazo pronado. El examinador fija la escápula con una mano y con la otra sostiene el antebrazo para realizar una flexión anterior máxima. El test es positivo cuando hay dolor en la región anterior o lateral del hombro entre los 90 grados y la flexión anterior máxima. Bueno, Paciente de la pie con el primera que vimos fue prueba de Nier. Ahora vamos a pasar a la siguiente prueba, siempre para evaluar hombro, la prueba de Hopkins. El examinador toma el codo con una mano y la muñeca con la otra, flecta el codo y realiza abducción del hombro en el plano escapular hasta los 90 grados. Entonces rota internamente el húmero. Este test es positivo si se produce dolor en la región anterior o lateral del hombro durante el movimiento. Paciente. Tercera prueba, prueba de Hopf o para evaluar el músculo supraespinoso. Su libro lo menciona únicamente como músculo supraespinoso. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación y el terapeuta posteriormente al paciente en bipedestación. La posición del paciente debe ser hombros abducidos 90 grados, en rotación interna, con flexión horizontal de 30 grados, los antebrazos pronados y los pulgares en dirección hacia el suelo. El evaluador colocará sus manos en la parte superior distal del brazo y le solicita al paciente que mantenga esta posición mientras él ejerce una fuerza descendente en dirección hacia el suelo.
Si aparece dolor e incapacidad para mantener la posición con la fuerza aplicada, la prueba será positiva e indicativa de un proceso inflamatorio o degenerativo del tendón del músculo supraespinoso. Bueno, esta es la tercera prueba para evaluar hombro. Vamos con la cuarta prueba, que es la prueba de Paté o... Espérenme que no se cargue esta cosa. La prueba de Paté nos va a servir siempre para evaluar los músculos en la región del hombro. Esta prueba valora el estado del tendón del músculo infraespinoso. El paciente se encuentra en sedestación, mientras que el clínico se encuentra en bipedestación posterolateral al paciente. El examinador coloca el hombro en separación de 90 grados y el codo flexionado 90 grados. Una mano fija el hombro y la otra se coloca en la parte distal del antebrazo. Se solicita al paciente que lleve su mano hacia arriba, resistiendo el terapeuta el movimiento de rotación externa. La prueba será positiva cuando aparezca dolor en la zona posterolateral del acromio. Y por último, tenemos la prueba para evaluar el músculo subescapular, que también se le conoce como la prueba de Herbert. Para valorar el músculo subescapular, colocamos al paciente en una posición de bipedestación, el fisioterapeuta al lado a valorar, con una contratoma en la cara superior del hombro y desde una toma distal en la cara palmar del antebrazo llevamos la mano hacia la parte posterior de la espalda, favoreciendo una rotación interna del hombro. Entonces, todas estas 5 técnicas que acabamos de ver es para evaluar cómo está el hombro, los ligamentos y cada uno de sus músculos que lo conforman. Recordando, si el paciente presenta dolor, o dificultad para realizar lo que ustedes le están pidiendo, consideren que estas pruebas pues están positivas y hay que investigar qué más le está sucediendo a nuestro paciente. Lo importante con cada una de estas pruebas es que ustedes tienen que realizar el movimiento pasivo de cada una de las articulaciones. O sea, eso significa que ustedes deben de posicionar a su paciente, porque si uno le dice, mire, estira su codo en abducción a 90 grados, el paciente no va a tener ni idea de lo que le están pidiendo que ustedes realicen o quieren que hagan. Entonces, lo más fácil es que ustedes vengan, como vimos en los videos, y posicionen a su paciente en cada una de las distintas situaciones que lo necesitan para evaluar cada uno de estos signos. Chicos, ¿dudas en cuanto a la articulación del hombro? Columna lumbar. No, doctora. No, doctora. ¿Seguros? Bueno, vamos a pasar a la siguiente articulación, que es la columna lumbar. Para la columna lumbar vamos a recordar que tenemos 2 pruebas que realizar. La prueba de elevación de la pierna y la prueba de estiramiento femoral, que también se le conoce como extensión de la cadera. Entonces, vamos a comenzar. Pino. El examinador sitúa una mano rodeando el tobillo y la otra sobre la cara anterior de la rodilla para mantener la extensión de la pierna. Entonces eleva la extremidad realizando una flexión de cadera, hasta que el paciente refiere dolor o se alcanza la flexión máxima. Este test es positivo si el paciente refiere dolor de irradiación ciática antes de alcanzar 40 grados de flexión de cadera. Bueno, esta es la primera. La segunda prueba, en el video que les encontré, el paciente está acostado de lado. Su libro lo refiere cuando el paciente está de acostado boca abajo y le piden que ustedes, al paciente, que eleve la pierna. Realmente esta prueba es para evaluar el nervio femoral. Ambas formas son correctas de cómo lo podemos realizar. Vamos a comenzar.
irritación neural de origen radicular del nervio femoral. Posición del paciente, decúbito lateral, sobre el lado contralateral a evaluar, con ligera flexión de cadera y rodilla para mayor estabilidad. Posición del examinador, bípedo, detrás del paciente, con la mano cefálica se fija la cadera y con la mano podálica se sostiene la cara medial de la rodilla, apoyando la pierna en el antebrazo del evaluador. Ejecución, se le pide al paciente que flexione la cabeza ligeramente. El evaluador lleva el miembro a evaluar a extensión de rodilla y discreta extensión de cadera, unos 15 grados. Y luego la rodilla del paciente es flexionada a 90 grados. Hallazgo positivo, aparición de dolor localizado en la cara anterior del muslo. Explicación biomecánica y comentarios. La aparición de dolor se debe al estiramiento del nervio femoral. Su ejecución permite valorar las raíces comprendidas entre L2 y L4. Si el dolor se manifiesta en la cara anteromedial del muslo, la raíz afectada corresponde a L3. Si lo hace en la cara medial de la tibia, la raíz afectada es L4. La flexión de cabeza tiene por objetivo aumentar la tensión neural. Bueno, ¿dudas en cuanto a columna lumbar, chicos? No, doctora. No, doctora. Muy bien, ahora vamos a pasar a la prueba de cadera. La cadera pues, va a tener 3 pruebas, que estén a la prueba de Thomas, la prueba de Trelleborg. Aquí, por favor, siempre ubíquense en qué área del cuerpo estamos evaluando, porque el Trelleborg también es una posición que ayuda a mejorar la respiración o son pruebas para evaluación del sistema vascular. Por favor, no se vayan a confundir cuando se los preguntemos en el examen. Fíjense bien de qué parte del cuerpo les estamos hablando. Por último, tenemos la elevación de la pierna sobre la camilla. Esta prueba pues se repite como ya la vimos anteriormente en la columna lumbar. Únicamente es elevación de la pierna para ver su elevación. ¿De acuerdo? Vamos a ver únicamente Thomas y Trelleborg para no repetir. Cadera. Thomas. Bueno, en este momento la prueba que vamos a ver es la de Thomas. Es valorar el acortamiento de los músculos flexores de cadera. Nuestro paciente está a la decúbito supino y nosotros en bipedestación al lado del paciente. Se solicita al paciente que se apoye en el borde de la camilla con la pelvis y que se siente dejando una pierna fuera de la camilla, manteniendo la cadera contralateral al lado a valorar en flexión. Será positivo si el muslo contrario permanece por encima de la horizontal. Podría haber un acortamiento de otros flexores de cadera, como del recto femoral, que podría evidenciarse en una extensión de rodilla o por el tensor de la fascia lata, que podría reflejarse en una abducción de cadera. Aquí la única diferencia con la prueba que nos describe el libro es que el libro nos indica que el paciente puede estar completamente acostado sobre la camilla y realizar exactamente lo mismo que acabamos de ver en el video. Ambas posiciones del paciente son correctas. La única diferencia es que al hacerlo hacia la orilla y que la pierna extendida quede en el aire, ustedes pueden notar de una manera más fácil si hay algún cambio en la pierna extendida. Básicamente es la diferencia, pero ambas formas son correctas. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente prueba, que es la de Trelleborg. Siempre estamos hablando de cadera. Peso corporal uniformemente distribuido. El examinador se ubica detrás del paciente e identifica crestas ilíacas y espina ilíaca postero superior. El paciente levanta la pierna contralateral al lado evaluado. El test es positivo cuando la pelvis del lado en descarga desciende. Paciente de... ¿Vieron aquí la diferencia? La primera vez que levantó el paciente las piernas, ambas caderas
o la El pierna test es elevada, positivo subía. cuando la pelvis del lado en descarga Pero desciende. si hay algún problema a nivel de la cadera, como displasia de la cadera, cuando el paciente eleve la pierna, van a ver que hay una diferencia entre cada una de las crestas y donde está la pierna levantada va a bajar esa cresta. Entonces, esto es indicativo de displasia de cadera en estos pacientes. ¿Dudas en cuanto a esta articulación, chicos? No, doctora, todo claro. Creo que no, doctora. Doctora, Dime. yo solo tengo una duda, es que he visto mucha gente que tal vez, bueno, no, la verdad que nunca pues, sé la evaluación de ellos, pero he visto que la columna está como, bueno, obviamente está desviada, ¿verdad? Que eso pues es aparte, pero eso los hace ver también como que si tuvieran una displasia de cadera. Pero en ese caso, ¿cómo saber distinguirlo? ¿Siempre por las pruebas o cómo? Sí, y además recuérdate que cuando miramos si la columna tiene alguna alteración como una cifosis o una escoliosis, depende de qué tan pronunciadas sean estas curvaturas, el paciente presentar alguna, esta prueba de Trelleborg acortada o positiva, o puede presentar a la inspección de la espalda, puede presentar alguna joroba o puede presentarse desviación y acortamiento de los músculos. Y todo esto va a ser secundario a las curvaturas anormales, entiéndase cifosis o escoliosis de la columna en general. Gracias, doctora. Entonces, lo que tienes que ver es la historia de tu paciente, ¿verdad? Si te llega por dolor de espalda, dificultad para mantener el torso erguido, y el examen físico de espalda y propiamente de columna te es positivo, te vas por ese lado. Pero sí, es diferente la historia si el paciente tiene dolor al caminar, dolor pronunciado en la cadera, tiene desviación, mete algún piecito para caminar y las pruebas de columna son completamente normales y ya te vas a hacer estos test en el paciente y te salen positivos, pues ya piensas propiamente en una displasia de cadera o en algún problema a nivel de cadera. No sé si te solucioné tu duda. Sí, doctora, perfecto, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, ahora vamos a ver la última articulación, que es la de rodilla. Solo déjenme ver, que no sé qué está pasando aquí. Ahí está. ¿Todos logran ver mi pantalla? ¿Siguen viendo ya los videos de mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Va, entonces ahorita la última articulación que vamos a hablar es rodilla. Para rodilla vamos a recordar que tenemos 5 pruebas que realizar en cada uno de nuestros pacientes. Está la prueba de peloteo, de abultamiento, de McMurray, prueba de cajón anterior y posterior, y la prueba de Leachman. Estos generalmente nos ayudan a ver si hay salida de líquido sinovial o si hay algún problema en la articulación a nivel de rodilla o problemas con los ligamentos. Vamos a comenzar con el signo de peloteo. Rodilla extendida y cuádriceps relajado, con ambas manos rodeando por superior e inferior la rótula. El examinador comprime simultáneamente hacia el centro, concentrando el líquido articular bajo la rótula en el caso que esté presente. Luego presiona con el índice la rótula hacia abajo, en dirección al surco troclear. Este test es positivo si la rótula no tiene un tope firme al presionarla, sintiéndose una leve amortiguación dada por el líquido intraarticular. Bueno, primer signo en rodilla. Vamos con el signo del abultamiento. Bueno, señor Andrés, le vamos a pasar a realizar una técnica llamada la técnica del signo de abultamiento. Esta permitirá evidenciar si hay exceso de líquido en la rodilla. Bueno, esta se basa en 2 técnicas. La primera es masajear
la cara media de la rodilla. 2 o 3 veces. Y la segunda es golpear la cara lateral de la rótula en busca, las dos, de presencia adulta. Vamos con la tercera prueba. Paciente en decúbito supino. La tercera prueba es el test de McMurray, siempre para la exploración de rodilla. El examinador controla la pierna hacia distal, sujetando el talón con una mano. Con la otra, sitúa el índice y el pulgar anteromedial y anterolateral a la línea articular de la rodilla. Entonces, flecta pasivamente la rodilla del paciente hasta los 90 grados y luego rota externo. Entonces, presiona en dirección axial mientras extiende la rodilla. Luego repite la maniobra, pero con rotación interna. Este test es positivo si presenta un resalte, bloqueo articular o dolor durante la maniobra. Ahora vamos a ver las pruebas de cajón. Las pruebas de cajón están tanto anterior como para posterior. Paciente en decúbito supino, cadera flectada en 45 grados y rodilla flectada en 90 grados. El examinador se sienta sobre el pie del paciente fijándolo. Toma la Cuando ustedes hagan esto, por favor, no vayan a golpear a su paciente, sino es únicamente la parte del dorso del pie que ustedes van a dejar bajo su pierna para que puedan realizar la maniobra y no mueva el paciente la pierna. Tibia proximal con los pulgares a cada lado del tendón rotuliano. Los índices palpan los tendones de los isquiotibiales para asegurar que estén relajados. Entonces, el examinador ejerce una tracción anterior de la tibia. El test es positivo cuando hay un aumento de la traslación anterior de la tibia respecto al lado contralateral o no presenta un tope firme. Paciente La articulación de la rodilla es la más grande del cuerpo. Es una articulación ginglimoide bisagra modificada que proporciona unos arcos de movilidad bastante amplios. Es una articulación muy superficial, susceptible de traumatismos, sobre todo al estar sujeta por dos arcos de palanca muy largos, el fémur. Paciente en decúbito supino, rodilla en flexión pasiva de 20 grados. El examinador estabiliza el fémur con una mano y con la otra alteraciones de los traslada la ejes tibia son hacia frecuentes anterior. en patología degenerativa. Para valorar la alineación de las Perdón, chicos, es que se activaron todos los videos al mismo tiempo. Bueno, la prueba que acabamos de ver anteriormente es la prueba del cajón anterior. Ahora nos toca ver la prueba del cajón posterior. Decúbito supino, cadera flectada en 45 grados y rodilla flectada en 90 grados. El examinador se sienta sobre el pie del paciente fijándolo, toma la tibia proximal y apoya los pulgares a cada lado del tendón rotuliano, empujando la tibia hacia posterior. El test es positivo cuando hay un aumento de la traslación posterior de la tibia respecto al lado contralateral o no presenta un tope firme. Y por último, vamos a ver la prueba de Leishman. Paciente en decúbito supino. El examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra pasiva de 20 grados. Bueno, hoy sí, la última prueba para rodilla. Decúbito supino, rodilla en flexión pasiva de 20 grados. El examinador estabiliza el fémur con una mano y con la otra traslada la tibia hacia anterior.
El test es positivo cuando hay una mayor traslación tibial respecto al lado contralateral. Hay que tener únicamente cuidado, chicos, en cada una de las técnicas que nosotros realicemos o de las tracciones que demos en el paciente, ya que cada una de, uno, para no lesionar la articulación y dos, para que no le provoquemos algún dolor excesivo a nuestros pacientes. Recuerden que si estos pacientes llegan por dolor y ustedes realizan estas maniobras de una manera demasiado brusca, le pueden producir más dolor a su paciente y más incomodidad, o que la articulación llegue a tener alguna limitación posterior del movimiento por exceso de inflamación. Entonces, siempre hay que realizar cada una de estas maniobras con la fuerza necesaria, pero sin llegar a lesionar a nuestro paciente, por favor. ¿Dudas y preguntas en cuanto a técnicas avanzadas de exploración del sistema musculoesquelético? No, doctora. Bueno, vamos. ¿Miran la presentación ahorita? Sí, doctora. Bueno, la otra parte que nos hace falta es la medición de la extremidad. En la imagen, en el cuadro A, tenemos la medición de la extremidad desde las crestas ilíacas hasta el tobillo. Esta es la forma correcta de medir la longitud de una pierna. La forma aparente o que no lo hacemos convencionalmente es la medición desde el ombligo hasta el tobillo. Esta medición nos da un par de centímetros más que la imagen A. Por eso la imagen A es la forma correcta en la que lo debemos de realizar. Recuerden que la medición de la extremidad únicamente la hacemos si miramos que hay una extremidad más larga que la contralateral o si está más desarrollada una extremidad que la otra. Esto lo podemos hacer en piernas, en brazos, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo miremos nosotros cada una de las extremidades. Para medir el diámetro, o sea, para saber si una extremidad está más desarrollada que en otra, el músculo está edematizada, vamos a utilizar siempre la cinta métrica y lo vamos a colocar alrededor de la extremidad que queremos medir. Y esto lo vamos a medir y a comparar en el otro brazo o en la otra pierna, dependiendo de la extremidad que estemos midiendo. ¿Dudas en cuanto a la medición de la extremidad? Ahora nos hace falta ver al paciente pediátrico para las pruebas de Barlow y Ortolani. También tenemos el test de Alice. Las tres pruebas nos van a ayudar a identificar una luxación de cadera en los pacientes. Miran de nuevo el video que estoy proyectando, que dice Texas Children's Hospital. Sí, doctora. Sí, bueno. Vamos a poner atención a la explicación del doctor. To understand so that this develop. Thanks. And then you can stay close to her so she feels secure with her. So I usually do this examination with the baby either supine on the examination table. Es importante lo que el médico decía, que el cuidador o la mamá en este caso esté cerca del bebé, le esté haciendo juegos, muecas, para que la bebé se distraiga y sea más fácil para el médico examinar a la bebé. Y obviamente por ser un paciente pediátrico, la exploración debe de ser demasiado suave y gentil para no lesionar a nuestros pacientes. Or sitting on mom's lap, whatever they're more comfortable doing. But as long as the family's close, they're generally a little bit more comfortable. And so I start out by trying to get them to relax their legs a little bit and bring them up into this flexed position. And I start by abducting both of the hips, and I want to look for symmetric hip
abduction, that's abduction of the bilateral hips. And you can see on her, both of her hips abduct the same amount. And then I bring them both up together and I do the Galeazzi test. And I'm looking for knee height. Aquí esta prueba, su libro la menciona como el test de Alice. Y es básicamente medir la altura de ambas rodillas. De acuerdo, si una rodilla está más alta que la otra, hay algún problema en la cadera. And you can see how the right knee is a little bit lower than the left knee here, which suggests that this hip might be dislocated. And then again, I'll bring them into abduction. And then I'll do my Ortolani and my Barlow test. So on this hip here, the left hip, I'm holding the knee and I'm going to examine one hip at a time, and I'm going to bring the left hip into adduction, and give it some posterior stress to see if I can move it out of the hip socket, and that would be a Barlow exam, and that was a negative Barlow exam. And then the Ortolani exam is the opposite, where I abduct it and I lift up on the trochanter to see if I can put a dislocated hip back into the socket, and this is a negative Ortolani exam. And so now I'm going to do the same exam maneuver on the right hip, where I'm going to do a Barlow test. So I'm going to adduct it, and there it dislocated out the back. So that's a positive Barlow exam. Aquí en este caso lo que ustedes pueden ver es como la articulación pega un pequeño brinquito, o van a escuchar que cuando se sale de la cavidad articular y hace ruido, que hace un crack. Eso es lo que en este caso es positiva para la cadera de este lado que está evaluando el médico en este momento, que nos indica que el paciente tiene luxación de cadera. And then the Ortolani is the opposite, where I lift it up and it pops back in. So positive Barlow out, positive Ortolani in, Barlow out, Ortolani in. And you can see how it's not uncomfortable for her. It doesn't cause her any pain. And those are the basics of the hip exam in a baby. Bueno, dudas en cuanto a prueba de Barlow, Ortolani y de Alice para el paciente pediátrico. No, doctora. No, ok, perfecto. ¿Dudas en cuanto a la clase de este tema? Todo claro. Bueno, ya que les quedó todo claro, les voy a explicar cómo van a realizar la práctica. La práctica la van a realizar de manera individual. Pueden regresar a ver los videos si les quedó alguna duda y van a llenar este reporte con los datos de su paciente, cuántos años tiene, el sexo, peso, talla, le tienen que sacar índice de masa corporal, tienen que tomar los signos vitales de cada una de su paciente y luego van a pasar a explorar cada una de las áreas que se les pide a continuación. Se le pide inspección de cada una de las áreas del cuerpo, mediciones tanto superior como inferior. Básicamente aquí lo único que necesitan es un metro. Luego vamos a pasar a evaluar las diferentes articulaciones. Tienen que describir la inspección, la palpación, qué sintieron cuando ustedes evaluaron cada una de estas áreas. Tienen que ver los grados de movimiento. Obviamente no tienen un goniómetro en casa, pero para poderlos describir, cuando le pidan ángulos, usen los ángulos normales que menciona su libro. Luego les piden grados de fuerza muscular, eso sí lo podemos evaluar, y si encuentran algo diferente o que les llame la atención, lo colocan en la última columna. Así se van con cada una de las articulaciones que les ponemos y cada una de las formas como necesitamos que evalúen a su paciente. Por último, ponen conclusiones. ¿Dudas en cómo van a realizar esta práctica? Jóvenes, les estoy hablando. ¿Tienen alguna duda en cuanto a las conclusiones de la práctica? No, doctora. No, doctora. No, Doctora. gracias. Ok. Esta la entregan de manera individual
todos el día viernes a las 8 de la noche, ¿ok? Ahora, para realizar el caso clínico. Un momento. El caso clínico en este momento los voy a dividir en 5 grupos, no importa que pertenezcan a diferentes secciones de laboratorio, ¿ok? Entonces, cada grupo va a trabajar un apartado del caso clínico. El grupo 1, el apartado 1, y así sucesivamente, ¿ok? Les piden que hablen específicamente de una patología. Para eso, vámonos al final de nuestro capítulo y ustedes escogen la patología relacionada con el área que les tocó evaluar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer una presentación en una presentación de PowerPoint. La primera diapositiva me van a poner el nombre de los integrantes del grupo, la articulación que les toca evaluar. En la segunda diapositiva me van a hablar de la enfermedad que escogieron, qué es la enfermedad, qué la produce, tratamiento, ¿de acuerdo? Siempre lo más importante, ¿de acuerdo? Luego, en la tercera diapositiva, me van a poner datos objetivos y subjetivos de esta enfermedad, o sea, cómo se manifiesta, qué llega refiriendo el paciente y qué van a encontrar a la evaluación. En la última diapositiva, alguna imagen de la enfermedad o de la articulación de la forma como se evalúa. La siguiente diapositiva van a poner las referencias bibliográficas que utilizaron. Para esto tenemos ya, son las 1:30, 15 minutos, ¿de acuerdo? Para empezar a trabajar y luego los voy a regresar para que rapidito expongan la patología que escogieron. ¿Entendido? Sí, doctora. Bueno, los voy a dividir en este momento en sus grupos. Los casos clínicos son los revisados de la prepráctica, ¿verdad? Sí, correcto, Lourdes. Perfecto, gracias, doctora. Saludo muy cordial a toda la comunidad de la ciudadanía.
Bueno, chicos, vamos regresando. Por favor, les voy a dar las últimas indicaciones para que empiecen las presentaciones. Va a comenzar sala 1 y así sucesivamente. Recuerden que tienen máximo 5 minutos por grupo para presentar. Ustedes escogen quién presenta y pueden empezar a cargar de una vez la presentación del grupo 1, por favor. Me avisan si se ve, por favor. Dale, Karen. No, todavía no miramos nada, Karen. Listo. Comiencen. Bueno, nosotros vamos a presentar sobre el síndrome del manguito rotador. Siguiente, por favor. Y bueno, el manguito rotador es una integración estructural y de coordinación funcional de 4 músculos, los escápulo-humerales, que se van a insertar en la tuberosidad humeral, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. La definición pues es un traumatismo que puede causar desgarro de los músculos del manguito rotador y sucede especialmente en el supraespinoso. Y pues la fisiopatología es la degeneración del músculo y del tendón. Esto puede ser debido a elevar repetidamente el hombro y también pues va a causar compresión del acromion. Y pues un desgarro agudo puede ser causado por una caída. Para el tratamiento pues se puede tratar usualmente con el uso de AINES, también inyecciones corticosteroides y terapia de rehabilitación funcional. Y el tratamiento de rehabilitación pues consiste en realizar ejercicios fiátricos, agregar calor local para relajar la articulación y diferentes ejercicios terapéuticos. Siguiente, por favor. Los datos objetivos son la presencia de sensibilidad dolorosa a la palpación, una inflamación notable en la articulación del hombro y rigidez alrededor de la articulación. Y sobre datos subjetivos, pues los pacientes van a referir dolor en el hombro y en el área del deltoides, y el dolor puede causar que se despierten por la noche también. Siguiente, por favor. Estas son unas imágenes sobre el síndrome del manguito rotador. Siguiente. Bueno, la manera que se evalúa este síndrome es por medio de la prueba de Neer, en el cual se flexiona hacia adelante el brazo del paciente hasta llegar a 150 grados. Al mismo tiempo se desciende la escápula. Esta acción presiona el tubérculo mayor y el músculo supraespinoso contra el acromion anterior inferior. El dolor creciente de hombro se puede asociar a inflamación o desgarre del manguito rotador. Otra manera que se puede evaluar es por medio de la prueba de Hawkins, que se lleva a cabo con una abducción de 90 grados del hombro, una flexión del codo de hasta 90 grados y una rotación dentro del brazo hasta el límite. El dolor creciente en el hombro se puede asociar a inflamación o desgarro del manguito rotador. Y eso es todo, gracias. Perfecto, entonces vieron que ahorita ellas ya nos presentaron una patología que es el desgarro del manguito rotador y cómo podemos utilizar las pruebas que vimos anteriormente, especialmente Neer y Hopkins, para poder evaluar a este paciente. Y estas pruebas van a ser positivas y van a manifestar que el paciente, chicas, para que sean positivas estas pruebas. Dolor. Correcto, van a manifestar dolor. Siguiente grupo, grupo 2, por favor. Ya están habilitados el espacio. Bueno, ya está habilitado el espacio para que suban la presentación a la tarea de caso clínico 10. Ya ahorita la suben y no tienen nada más que hacer del caso, ¿oyeron? Gracias, doctora. Gracias, doctora.
Ya vi mi Grupo 2. pantalla. No, no miramos pantalla. No, China. Ahorita voy. ¿Ahora? Ya. Se voy a desactivar. Listo. Muy bien, entonces somos el grupo 2 y nosotros les vamos a explicar una patología relacionada con la cadera. Siguiente, por favor. Bueno, en sí les vamos a hablar sobre la luxación de cadera. En sí, hablando de la fisiopatología, pues esto quiere decir que la luxación de cadera se da generalmente como consecuencia de un impacto fuerte como o un traumatismo, ¿verdad? O también como una complicación de osteoporosis por medio de un rompimiento del fémur, el cual se articula con el hueso coxal. Causando esto, pues la sintomatología o el cuadro clínico característico de una luxación de cadera. Los sitios más comunes son la cabeza y el cuello del fémur. Algunos factores de riesgo que se pueden presentar para que se desarrolle una luxación de cadera, pues son la edad. ¿Por qué? Porque conforme más vayamos avanzando, en edad se va perdiendo la densidad ósea. El sexo, pues, es 3 veces mayor, las mujeres son 3 veces mayor, con mayor probabilidad a una luxación de cadera que un hombre. La osteoporosis también, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Que puede ser secundaria a una complicación de osteoporosis. También otras enfermedades crónicas como una tiroides hiperactiva, pues, y el hipotiroidismo, ¿verdad? Que puede crear huesos frágiles, también trastornos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque eso puede tener como una alteración en la absorción de la vitamina D y en el calcio, causando que se dé un desgaste óseo. Bueno, ahora también se pueden tener algunas enfermedades del sistema nervioso como Parkinson, demencia, alguna discapacidad cognitiva o algún accidente cerebrovascular. ¿Por qué se relaciona esto? Porque esto hace que los pacientes sean más propensos a sufrir caídas. También, pues, se debe a problemas de nutrición y de inactividad física, porque también la falta de calcio y vitamina D en una dieta, pues, tiende a que se pierda la masa ósea. Entonces, esto aumenta el riesgo de fracturas. Y la actividad física, pues, también lo que hace es de que cuando no se hace suficiente ejercicio, pues, la densidad ósea disminuye. Entonces, cuando uno hace ejercicios de peso o caminatas, por ejemplo, hace que se fortalezcan tanto los músculos como los huesos. Ahora bien, las complicaciones que se pueden presentar en una luxación de cadera es pues a mantener tanto tiempo inmóvil al paciente. Lo que podemos llegar a presentar son coágulos sanguíneos, ya sea en piernas o en pulmones. También una infección del tracto del sistema urinario. Luego tenemos escaras, neumonía, una atrofia muscular y muertes, ¿verdad? En algunos casos de muchísima gravedad. Los tratamientos que se le da al paciente, pues generalmente suelen ser quirúrgicos, pero también existen los no quirúrgicos. Vamos a enfocarnos en el quirúrgico, que pues ya sabemos, ¿verdad? Que es en sí la reparación, como ya lo habíamos visto en anatomía, de la luxación e inmovilización de la misma. Y luego también el no quirúrgico, pues se intenta realizar una reducción de un método menos invasivo de forma cerrada. Y las pruebas específicas pues, que se llevan a cabo son la prueba de Trendelenburg y la prueba de Thomas. La prueba de Trendelenburg en sí lo que ayuda es que, pues, a valorar la estabilidad de la cadera, así también como la fuerza que posee el músculo glúteo medio para contraerse para que el paciente pueda caminar. Y la prueba de Thomas ayuda a valorar el grado de flexibilidad y acortamiento de la musculatura que ayuda a la flexión de la cadera. Muy bien, José. Bueno, ahora continuando con la información subjetiva y objetiva referente a esta enfermedad, vamos a evaluar ambos aspectos. En primer lugar, tenemos la información subjetiva que el paciente puede referirnos al momento de realizar una consulta con ellos. Y pues los signos que principalmente vamos a evidenciar aquí son un dolor en el lugar donde se tiene la lesión, una incapacidad para mover las piernas debido a la misma lesión, una sensación de rigidez o incluso posibles hematomas que puedan estarse presentando también como producto de esta enfermedad y que el paciente pues refiere al momento de llegar a consulta. Posteriormente, en cuanto a los datos objetivos y cosas que se van a poder dilucidar a través de la examinación, pues vamos a poder ser capaces de ubicar deformidades e incapacidades en la utilización de la extremidad o de las articulaciones de manera habitual,
de modo que pues en la evaluación propia que se realiza con respecto a la articulación de la cadera no vamos a encontrar hallazgos normales o esperables, debido a que esta discapacidad le va a estar afectando el correcto funcionamiento de la articulación a este paciente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se evalúa? Pues tenemos básicamente, aquí podemos ver primero una imagen de la luxación de cadera, cómo se puede ver en una radiografía. Y pues en cuanto a la evaluación, esta se va a... Solo paréntesis, esa no es una luxación de cadera, esa es una fractura. Ah, perdón. Bueno. Si ustedes se dan cuenta, está la cabeza de... Voy a prender la cámara. La luxación de cadera consiste, tenemos la cabeza del fémur y la cápsula articular. Cuando se luxa es cuando se sale o se separa la cabeza de la cápsula articular. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos la cabeza del fémur y en este extremo está partido a la mitad, está roto, es una fractura que presenta nuestro paciente. Okay. Para identificar el área, pues está bien, es en esa área donde se presenta la luxación de cadera. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Entonces, Dígame. ok. En cuanto a la evaluación de este tipo de lesiones, pues esta se va a enfocar principalmente en 3 aspectos, que son la inspección, la palpación y la comprobación de movimientos. Entonces, vamos a empezar con la inspección y al momento de la inspección lo que evaluamos es la simetría que tenga la articulación y también el nivel que presenten los pliegues glúteos. Luego en la palpación tenemos que se palpan las caderas y pues al hacerlo evaluamos la inestabilidad posible que pueda estar como producto de la lesión, la sensibilidad dolorosa también producto de esta lesión o incluso pues la presencia de crepitación. Luego tenemos comprobar movimientos que por cuestiones de tiempo ya no nos dio tiempo de poder colocarlo en la presentación, pero básicamente se evalúan una serie de movimientos verificando los ángulos de movimientos, verificando la integridad de los movimientos para así poder asegurar un correcto funcionamiento de la articulación y pues en este caso serían los que se verían mayormente afectados como producto de la luxación o de la fractura de cadera, que básicamente sería eso. Siguiente, Okay. por favor. Sigan, chicos. Y eso sería todo. Perfecto, gracias. Siguiente grupo. ¿Ya ven la pantalla? Listo, comiencen. Ya se ve. Bueno, nosotros vamos a presentar el caso clínico de la muñeca. Dale, por favor. Bueno, es el síndrome del túnel carpiano y esa es una enfermedad en donde se ve afectado el nervio mediano, exactamente por la comprensión de este nervio, y va a haber una lesión que va a hacer que se lesione el nervio. En los factores de riesgo va a ser por la edad, el género, el trabajo más que todo, porque depende si se realiza mucho movimiento de la muñeca y de los dedos y también de la postura, de cómo se use la muñeca, se va a dar esta lesión. También por otras enfermedades crónicas o también inflamatorias, obesidad y también por medicamentos que se consumen. En las complicaciones leves puede haber hormigueo, entumecimiento y debilidad permanente. Y en complicaciones severas va a haber pérdida de oposición del pulgar y la formación de neuronas. Causalgia, cicatrices hipertróficas y rigidez articular. En el tratamiento, en el no farmacológico, se va a modificar las actividades manuales, utilización de férulas, rehabilitación, electroterapia. Luego, en el farmacológico se va a dar infiltración de corticoides e incluso se puede llegar a tener tratamiento quirúrgico con cirugía abierta o cirugías endoscópicas. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la fisiopatología, pues esta se va a dar por la compresión del nervio
mediano, más exactamente, dentro de la vaina del tendón flexor debido a un microtraumatismo. También se puede deber a una edema local o una inflamación. Este va a estar asociado a artritis reumatoide, a la gota, acromegalia, hipotiroidismo y a los cambios normales del embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. Prosiguiendo con los datos objetivos y subjetivos, los datos subjetivos se deben al entumecimiento, ardor y parestesias frecuentes por la noche en las manos. También puede presentarse de movimientos de flexión y extensión de la muñeca, y el dolor puede ser irradiado a los brazos. Con respecto a los datos objetivos, se puede dar el signo de Tinel positivo, que se da una sensación de parestesia en los 3 primeros dedos. El signo de File positivo, donde se da el entumecimiento después de 1 minuto de flexión palmar, y en la radiografía se puede observar que hay una presencia de anomalías o deformidades. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se va a evaluar esto? Primero hay que hacer el examen físico, donde se va a explorar la sensibilidad y la fuerza de la mano, así como de los dedos, y se van a realizar los 3 pruebas, la prueba de Tinel, de Fragile y del signo de Durkheim. La prueba de Tinel se va a consistir en percutir de forma suave con los dedos la zona del tendón palmar para provocar así hormigueos y detectar así una inflamación en el nervio. En la prueba de Phalen va a consistir en mantener la muñeca en flexión forzada durante 1 minuto, y si la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo suele aparecer hormigueo en la zona de la palma de la mano y en los dedos que dependen del nervio mediano, aunque normalmente se producen las molestias en la punta de los dedos, y finalmente el signo de Durkheim se da al presionar sobre la zona del tendón palmar. Se pueden apreciar los síntomas característicos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, Rafa, sigan. Y finalmente ahí finalmente podemos observar una imagen donde el nervio medial se encuentra presionado, y este va a inervar al flexor superficial de los dedos, al flexor largo del pulgar y a la mitad radial del flexor profundo de los dedos. Gracias. Perfecto, chicos. ¿Se acuerdan, aparte de las pruebas que me acaban de mencionar, cuál era el esquema donde estaban las manitas y se iba como dibujando y pintando? ¿Cómo se llamaba ese esquema? Diagrama de Katz. Perfecto, José. Se salvaron. Muy bien, siguiente grupo. Grupo 4. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, nosotros somos el grupo 4 y nos tocó hablar de una patología de la columna vertebral baja. Siguiente, por favor. Nosotros... Siguiente, por favor. Nosotros escogimos como patología la estenosis lumbar. Este es un estrechamiento estructural del canal raquídeo, de los recesos laterales o de los agujeros de la conjunción en la zona lumbar de la columna. Entre las manifestaciones clínicas tenemos entumecimiento y hormigueo en los pies y piernas, debilidad en pies o piernas, lumbalgia, espasmos en piernas al estar parado durante episodios prolongados o al caminar. Estos se alivian al inclinarse hacia adelante o al sentarse. Como factores de riesgo tenemos la edad avanzada, las malas posturas en deportes de alto impacto como lo es el CrossFit, sobrepeso y lesiones previas en la columna vertebral. Entre las complicaciones tenemos entumecimiento, debilidad, incontinencia, parálisis y vértigo. La fisiopatología de la estenosis lumbar consiste en el estrechamiento del conjunto medular por hipertrofia del hueso y del ligamento. El ligamento puede dar lugar al atrapamiento de la médula espinal en su paso por el canal vertebral. Siguiente, por favor. El tratamiento tenemos distintos tratamientos para la estenosis lumbar. Entre estos encontramos la cirugía. Esta es una laminectomía o una laminoplastia.
Medicamentos como lo son los analgésicos como el ibuprofeno o el naproxeno, antidepresivos como la amitriptilina, anticompulsivos como la gabapentina y la pregabalina, opioides como la oxicodona y la hiperocodona. Con estos hay que tener cuidado ya que estos generan adicción. Las fisioterapias y las inyecciones de esteroides. Siguiente, por favor. Sigan, chicos. Bueno, voy a hablar de los datos objetivos y subjetivos de la enfermedad. Los objetivos son la evaluación neurológica, puede estar anormal en las primeras fases de esta enfermedad, pero cuando está ya en fases avanzadas puede haber pérdida sensorial, también puede presentar debilidad en la extremidad inferior y marcha encorvada hacia adelante. En los datos subjetivos se puede presenciar un dolor cuando camina el paciente o cuando está de pie. También este dolor tiende a disminuir cuando el paciente se sienta o cuando se inclina hacia adelante, pero incrementa y empeora cuando el paciente permanece demasiado tiempo parado o caminando y cuando extiende la espalda. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con la valoración de la columna lumbar, pues tenemos primero la prueba de la elevación de la pierna en extensión, que pues en esta se valora la irritación de la raíz nerviosa o una posible hernia en el disco lumbar. Pues el paciente no debe presentar ningún dolor al momento de que levante la pierna, ¿verdad? Y la otra es la prueba de estiramiento femoral o también de extensión de cadera, donde se detectan inflamaciones en la raíz nerviosa en el nivel de L1 a L3. Y el paciente se va a encontrar en decúbito prono y va a extender la cadera y no se debe presentar ningún dolor. Gracias. Perfecto, chicos. Vamos a ver que cada una de estas pruebas es importante para poder atender a nuestros pacientes. Y recuerden que esto no es únicamente algo que le puede suceder a las personas de la tercera edad, sino incluso ustedes mismos o personas más jóvenes lo pueden padecerlo, ¿verdad? Siguiente. Rodilla. Comiencen, pues. Bueno, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre bursitis de rodilla. Siguiente, por favor. Lo primero que debemos de determinar es la articulación de la rodilla, que ésta se conecta con superior de la pierna al hueso inferior a la pierna. El cartílago cubre los extremos de ambos huesos de la pierna y la parte inferior de la rótula. En la articulación de rodilla debemos de saber que se separa en diferentes huesos, que es plano y redondeado, y que se encuentran los huesos del fémur, que es el hueso del muslo, y también tenemos el hueso situado inferiormente, que es una extremidad. Siguiente, por favor. ¿Siguen, chicos? Bueno, empezando con la definición, esta es una inflamación de un saco pequeño lleno de líquido y esto es debido a que el saco hay una disminución de fricción y amortiguación entre los huesos y los tendones. Los factores de riesgo que vamos a presentar para esta patología es obesidad y artrosis, también trabajos donde se permanecen mucho tiempo rodeados o realizan algunos deportes de fútbol, béisbol, así como corredores. Las complicaciones que se presentan son las lesiones de los tendones e infección de la bursa sinovial. El tratamiento, esto puede ser tratado con antibióticos, también con fisioterapia para fortalecer los músculos, también inyecciones de corticosteroides o aspiración. Y su fisiopatología, esta es la inflamación de la rodilla que se produce por el roce excesivo o una descarga del peso directo
sobre la patela o al estar apoyada sobre alguna articulación por largo tiempo o alguna lesión por movimiento deportivo. Y es por eso que en la bursa o bolsa hay una inflamación debido a que el líquido sinovial está presente. Siguiente, por favor. Dentro de los datos objetivos que podemos encontrar en esta patología, bueno, primero es que las localizaciones más frecuentes son en hombro, codo, cadera y rodilla, y estos pacientes presentan dolor y rigidez en torno a la bolsa articular inflamada, como lo mencionó Giselle. El dolor suele agravarse con la actividad física, mientras más se están moviendo, más les duele a los pacientes, y entre los datos objetivos es que van a presentar una sensibilidad dolorosa, dolor en el movimiento, se puede observar la rodilla eritematosa, el área con una temperatura un poco más elevada, y el dolor se puede irradiar a los tendones del área afectada. Siguiente. Para esta patología se utilizan principalmente la prueba del signo de abultamiento y la prueba del peloteo para diagnosticarla. También se pueden utilizar exámenes complementarios como rayos X o resonancia magnética. La prueba del abultamiento se le pide al paciente que mantenga extendida su rodilla y realizamos un pequeño masaje en la cara medial de la rodilla hacia arriba. Después le damos unos pequeños golpes en la cara lateral de la rótula para observar si existe algún tipo de abultamiento producido por el líquido de retorno. Luego en la prueba de peloteo, esa es la imagen de arriba. Luego en la prueba de peloteo que está en la imagen de abajo en el lado derecho, se le pide al paciente que con su rodilla extendida la mantenga así, aplicamos presión hacia abajo sobre la bolsa rotuliana con el pulgar y el índice de una mano. Después empujamos la rótula contra el fémur con un dedo de la otra mano y si el paciente presenta un derrame se escucha un pequeño chasquido al empujar la rótula contra el fémur. Luego dejamos de hacer la presión pero mantenemos nuestro dedo índice en la rótula y podemos observar que si existe un derrame se puede ver cómo la rótula se mueve como que si la empujara una ola del mar. Ambas pruebas también se pueden utilizar para determinar un derrame de rodilla. Gracias. Perfecto, chicos, bien presentado. Solo, por favor, Arturo José, danos conclusiones de los casos clínicos. Conclusiones en general. Ok, pienso que como conclusión general es importante siempre evaluar bien todas las partes, o sea, la rodilla, la cadera, los hombros, para dar un diagnóstico correcto y también pensar en el paciente que muy probablemente el paciente refiera dolor a la hora de hacer las evaluaciones y eso pues pueda causar incomodidad en el paciente. Ok, perfecto. Samira, conclusiones. Que hay diferentes metodologías para realizar las pruebas. ¿Qué diferentes pruebas? Pues que no solo es una. Ok, pero eso no es una conclusión. Conclusión. A ver, alguien que nos ayude ahí. Luis Miguel, conclusión. Pues como conclusión también las pruebas son una herramienta muy efectiva para poder diagnosticar al paciente de una mejor manera y sin ayuda de exámenes de laboratorio. Ok, perfecto, chicos. Recuerden, el último grupo mencionó rayos X y resonancia, ¿saben? O recuerden, mejor dicho, que los rayos X no son útiles para ver hueso, ¿de acuerdo? Mientras que la resonancia magnética nos va a ser útil para ver músculo, ligamentos. Entonces, depende de lo que ustedes quieran evaluar o descartar, va a ser el estudio que necesiten. Bueno, chicos, ¿dudas, preguntas en cuanto al día de hoy? Todo claro, doctora, gracias. Perfecto. Unos últimos anuncios antes de que se me vayan. Este viernes nos toca el tema de emergencias. Está en el capítulo 26. Este viernes les voy a hacer corto de este capítulo y la puntuación de este corto equivale al caso clínico 9 que no tuvimos. ¿Entendido? Sí, doctora. Perfecto. Chicos, Bueno, ¿cómo van trabajando sus infografías y sus presentaciones?
¿Ya las empezaron a trabajar? ¿Ya se Bien, juntaron? doctora, sí. Doctora. ¿Tienen alguna duda? Recuerden que... No, doctora, pero cualquier cosita le escribimos. Recuerden que el viernes 29 hacen la primera entrega de la historia clínica. Y la primera semana de noviembre hacen las infografías, los primeros 10 grupos, y las segundas infografías las hacen los últimos grupos, ¿ok? Doctora, yo tenía una duda con eso. No sé si el 1 de noviembre va a haber feriado. Entonces, por lo de las Sí, presentaciones. hay feriado. Se los tengo que reprogramar y tengo que hablar con ustedes para ver qué fecha les queda mejor. Si están de acuerdo, trabajar el 1 de noviembre que presenten, o lo pasamos para el martes en la tarde. Bueno, vamos a hablar ahí con la subsección para... Sí, porque de allí otro día que tengan disponible sería de ver su horario. Pero si no mal recuerdo, el martes tienen libre ustedes un horario. Tenemos hasta las 4, es que depende de la sub, creo yo. Pero nosotros, la clase en sí, tenemos hasta las 4, si no estoy mal, de 7 a 4. Hagamos algo. Sub 5, escojan el día y la hora en que les queda mejor, ¿ok? ¿Les parece? Ok, doctora, gracias. Sí, gracias, doctora. Lo único que sí no les puedo poner ahorita para las presentaciones es que trabajen juntos con la sub 6, ¿de acuerdo? Tiene que ser aparte, es lo único. Ok, doctora, gracias. Bueno, pueden escoger martes, miércoles en la tarde o jueves. Bueno, pues chicos, si ya no les quedan dudas o preguntas, se pueden desconectar. Los miro el día viernes. Por favor, las presentaciones que acaban de hacer, cárguenlas al área correspondiente, ya está habilitado. Si alguno de sus compañeros no se logró conectar, que me escriban para indicarles cómo van a trabajar ellos. A ver, miro manitas desconectadas. Los que ya no tienen dudas, se pueden desconectar. Solo se quedan las personas que me están levantando la manita. A ver, vamos a comenzar. Adiós, chicos. José Pablo, dime. Doctora, solo con una consulta. Usted nos decía que, bueno, el primero pues no hay clases, ¿verdad? Entonces pues el martes, miércoles, pero el jueves 4 es el simposio, ¿o no? Sí, jueves y viernes es simposio. Entonces, pero también podríamos utilizar esas fechas en la tarde. Sí, las pueden utilizar en la tarde. Ah, ok, me parece. Solo para aclarar, doctora, gracias. Sí, no. Bueno, de nada, José. A ver, Suseli. Yo tenía una duda en cuanto al corto. Ok, dame chancecito y ahorita miramos tu duda. Adriana. Sí, mi pregunta es si las técnicas semiológicas las seguimos haciendo grupales. ¿Qué cosa? ¿No te escuché? Las técnicas semiológicas siguen siendo grupales. Sí, correcto, eso no se ha modificado. Ah, bueno. Gracias. De nada. Ana Patricia. Doctora, solo es que yo le mandé un correo la semana antes de parciales porque ese viernes no me pude conectar, pero no me lo respondió. No sé si... No tengo pena. Sí los estuve viendo. Si no se los he dado respuesta a las asistencias, no se preocupen, sí las llevo yo registradas. Ah, va. Gracias, doctora. Feliz día. De nada. Dame un segundo, Suseli. ¿Cuál es? Déjame abrir el corto y... ¿De qué subsección sos, Suseli? De las 6. 6. Doctora, yo le quería hablar. Dime. No sé si había visto, pero ahorita le digo. Pues sí, disculpe, es que La duda con Suseli y me cuentas, ¿sí? Ok. ¿Cuál es tu duda, Suseli? En las que son de escribir, en una de esas, en la de que decía que qué articulación era la que abría y cerraba la boca, algo así que se evaluaba, y creo que era de la temporomandibular. Ajá. Pero yo por el tiempo solo coloqué ATM, entonces no sé si eso contaba o cuenta. Espérame, le estoy revisando. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Te la voy a valer porque pues es la abreviatura correcta, pero normalmente siempre se les pide que escriban el nombre correcto, ¿ya? O completo. Ahorita te la voy a La otra modificar. es decir, solo puse Fallen, no se tenía que poner prueba de Fallen completa, no sé si la contó. No sé, ahorita la voy a ver también, espérame. Es que no me modifica la de la primera. Sí, esas se las tengo que reevaluar a todos, porque idealmente tenían que escribir prueba de Fallen, pero si no la escribieron, vamos a ver. Fallen, está bien escrito. Listo, Suseli, se te corrigieron las dos, ¿oíste? Muchas gracias, doctora. Pase feliz tarde. Feliz tarde. Así está calificada, Fallen. Quiero ver. Doctora. Espérame, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Perdón. Es porque se ha modificado. Bueno. Si no, después les... Dime, cuéntame, ¿qué pasó? No, que es que igual tenía una duda con el corto, que la verdad ahorita no me recuerdo muy bien, pero yo puse Fallen Juan Carlos, también. tú eres 5, ¿verdad? ¿Ah? Tú eres No, de yo- la sección 5. Yo hice sección 6. Ah, espérame, con razón. Ahorita te digo. Déjame abrir tu corto. Si no me deja la revisión, entonces tenía Bueno, duda. falta alguien que no se conectó, que me pidió su corto para después. Yo creo que fue Lisa Lisa. Álvarez. Ajá. Sí, entonces no se los puedo habilitar. Ok. Y tenía también una duda sobre el caso clínico número 8. No sé si logró subir mi nota. Es que no me sale en No nota. los he terminado de calificar. Ah, ok, está bien. A ver, Juan Carlos, la primera pregunta era de los ángulos. La segunda la tienes buena. La tercera está buena. La cuarta también. La quinta, es correcto afirmar que la inspección de columna cervical se realiza desde una posición anterior-posterior y se debe observar la inclinación de la cabeza en relación a las caderas. Esa es falsa porque se observa la inclinación de la cabeza, pero en relación a los hombros. Ah, los hombros era. Ok. Esa tenía truco. Y la sexta, esa te la tengo que calificar manualmente. Y la 7, vamos a ver. Y las 7 te pusieron solo la mitad porque en las pruebas para evaluar luxación de cadera se usa Alice, Barlow y Ortolani. Te hizo falta marcar una, que es Alice. Ok, está bien, doctora. Ok, muchas gracias, doctora. Feliz Dile a tarde. tus compañeros que no se vayan a estresar con las preguntas que son de escribir, que las tengo que calificar. Va, ahí les voy a decir eso. Sí, si no, ya sé que me van a empezar a escribir 1000 veces. Ok, doctora, feliz tarde. Feliz tarde, gracias, buen provecho. Gracias igualmente.